Saludos y bienvenidos otra vez a Textos a la Carta. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, que es la crítica social a través del arte como impulsora del cambio, relacionada con el ODS número 10, que es reducción de las desigualdades. El día de hoy no me encuentro solo, ya que estoy acompañado de dos panelistas, los cuales van a abordar fragmentos de obras literarias que guardan relación con el tema del día de hoy. Así que, bienvenidos y vamos a empezar. Primero, comencemos dándole una fuerte bienvenida a la primera panelista, Dancel Morales, la cual va a abordar fragmentos de los poemas de la obra Nueva Tesis Femenina y 8 de marzo, de Gioconda Belli, del año 1970. Gioconda Belli es una poetisa nicaragüense destacada por la poesía social. Así que, Dancel, te damos pasos. Bienvenida. Muy buenos días, Aquiel. Me siento muy afortunada de poder participar el día de hoy en este tan significativo podcast y hablando de tan importantes obras como dijiste las de Gioconda Belli, relacionándolas con la crítica social y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, el de reducción de las desigualdades. Los poemas de Belli, de los cuales específicamente voy a hablar, son los titulados Nueva Tesis Femenina y 8 de marzo, los cuales tienen el tema de la reflexión interna de una mujer desde un contexto machista y de desigualdad de género. Debido a que los dos abordan desde una perspectiva femenina su sentir y pensar ante aquella realidad. En el caso del poema Nueva Tesis Femenina se puede identificar una perspectiva de amor por ser mujer y una idea de excepcionalidad, a pertenecer al género femenino, con la creencia de poder llegar a un cambio en la sociedad en que ninguno de los dos géneros represente más valía que otro, tal como se muestra en el siguiente verso. A nombre propio declaro que me gusta saberme mujer frente a un hombre que se sabe hombre. Belli, 1970, líneas 13 a la 15, en el que se puede evidenciar aquella valía de la perspectiva de la mujer por aceptarse a sí misma frente a aquella intrascendencia demostrada a las mujeres de la época. En el caso del poema 8 de marzo se puede observar también aquella reflexión interna femenina, sin embargo con un enfoque rebelde al 8 de marzo, como el único día en que las mujeres llegan a ser valoradas y de cierta forma respetadas. Situación que se expresa con una perspectiva de cambio, empezando desde la concientización femenina, de cómo éstas deben permitir ser tratadas tal como se expresa en los siguientes versos. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Belli, 1970, de las líneas de la 11 a la 15, en los que se hace esta reflexión de que las mujeres incluso esperan aquel día con ansias para llegar a sentirse valoradas cuando se debería exigir aquellas demostraciones de valía, agradecimiento y amor cada día y no solo en un único día del año. Seguramente Belli llevó a cabo este tema de perspectiva femenina con el fin de expresar sus ideales y llevarlos a las mujeres de la época, para ejercer en ellas una concientización y un cambio de perspectiva. Además, la poetisa maneja el estilo de la poesía social con el fin de impulsar el cambio, ya que en sus obras plantea problemas de la ciudadanía, centrándose en lo más épico de su época, como en los siguientes versos. Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. Belli, 1970, líneas del 2 al 4, demostrando esa rebeldía y usando al poema como un método de denuncia y protesta contra aquella sociedad machista y que honra a las mujeres únicamente el 8 de marzo, pero infravalorándolas los otros días.
por lo que Belli probablemente usó la poesía social como un medio de protesta y de expresión de sus ideales y perspectivas feministas, debido a que, al ser ella poetisa, es un estilo y una obra que le resulta oportuno manejar, con el que llevaría a las mujeres a la concientización necesaria sobre su valía. Por otro lado, Belli hizo uso de la ironía como un recurso retórico, con el objetivo de incitar el cambio, demostrando esta protesta, denuncia e inconformidad con el estado actual de la sociedad o su estado actual en la sociedad, perspectiva de feminista de Belli, como desde esa perspectiva feminista de Belli, como se evidencia en los siguientes versos. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Belli, 1970, líneas 31 a la 32, marcando desde ese queremos la ironía y protesta, llevando a las mujeres de su época a la reflexión y si eso es lo que en verdad ellas esperan y desean, como el en verdad desean flores de los que las quemaron por locas. Y mediante esto, Belli desea embellecer al poema y llevar al disfrute a sus lectores, sin dejar de lado su propósito de también llevar a la concientización a las mujeres de su época. Muchas gracias por tu disertación, Dancel. Y ahora vamos a darle paso al siguiente panelista, Juan Gómez, el cual va a abordar fragmentos de la obra teatral La mala sangre, de Griselda Gambaro, de 1981. Griselda Gambaro es una dramaturga argentina que destaca por el teatro ético. Así que le damos paso a Juan Gómez. Bienvenido. Chévere, y bueno, gracias por la invitación. Primeramente yo les voy a hablar sobre Griselda Gambaro. Griselda Gambaro es una escritora y dramaturga argentina enfocada en la narrativa y el teatro, reconocida como una de las figuras insignes de su generación y principalmente una de las más comprometidas contra la dictadura argentina, que incluso llegó a figurar en sus listas negras en 1979. De su faceta como novelista destacan las obras Ganarse la muerte y La mala sangre, obra de la cual hablaremos en esta ocasión. Cabe recalcar que estas obras fueron prohibidas en su tiempo por el general Videla, las cuales en un futuro se convertirían en obras fundamentales en el panorama argentino contemporáneo. La autora explora la verdad de la condición humana y crece a las preocupaciones de la justicia, la unidad y el perdón. Es de aquí que creo que podemos vincularlo a la cuestión global, la cual es la crítica social a través del arte como impulsor del cambio. Y en este caso se encuentra explícitamente en la obra a través de una crítica a la representación en la dictadura de Videla mediante un paralelismo desde un enfoque social. Primeramente, podemos hablar de esta crítica que brinda la autora a través de su obra con el paralelismo en la represión de la nación argentina en la época de Rosas, la cual fue un periodo de la historia argentina en la que tuvo poder político directa o indirectamente el general Juan Manuel de Rosas, lo que contrasta con el contexto de la propia autora y de la época en la que se publicó la obra, la cual se encuentra en la dictadura de Jorge Rafael Videla, el cual fue dictador de Argentina entre 1976 y 1981. Para la autora fue muy importante hacer este paralelismo para no entrar en la lista negra de Rafael Videla y así no poder ser reprendida por algo que no estaba representado directamente, por lo que decidió situar toda esa historia en la dictadura de Juan Manuel Rosas.
pero principalmente el paralelismo que existe en esta obra está explícitamente representada en un ambiente familiar y específicamente el ambiente social de la familia de Dolores y la represión de su padre Benigno, y de cómo vio una salida al escaparse con Rafael y poder salir finalmente de esa dictadura que se vivía por parte de su padre, haciendo el dicho paralelismo. Eh, este paralelismo se da y se ve como el padre y los dictadores, ya sea de la época de Rosas o de la época de Videla, causaron mucho dolor en una familia o en una sociedad. Y es en lo que se basó la autora para realizar esta crítica social hacia la dictadura de Videla y así poder dar un mensaje en la sociedad argentina y latinoamericana, que entonces vivía mucha represión. Esto se puede evidenciar principalmente en la página 59, en la parte en la que Benigno dice que yo dicto la ley y los halagos y los insultos. Dije lo que dije y lo puedo repetir. En este pequeño fragmento se puede evidenciar el constante irrespeto al que se exponían la madre como también Dolores, lo que puede ser considerado como represión o violencia hacia la mujer, pero principalmente nos enfocamos en esta represión general hacia un ambiente social como es la familia. En cuanto al aspecto compositivo, podemos remarcar el uso del estilo, y en este caso la obra usa el estilo del teatro ético para principalmente expresar las emociones de descontento y tristeza hacia la dictadura de Videla, teniendo un paralelismo entre esta dictadura y la dictadura de Juan Manuel Rosas. El estilo se remarca principalmente al teatro, y esto se relaciona con la cuestión global, la cual es la crítica social a través del arte como impulsora del cambio, ya que el teatro es considerado una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que se conocen por la humanidad, por lo que el uso del arte es muy remarcado en la obra, y esto puede transmitir muchas emociones a través de la expresión artística, ya que el teatro es un arte escénico, el cual conlleva muchos aspectos, como la unión de una o varias historias de distinta índole. Y en este caso podemos remarcar la historia de Dolores y su lucha por salir de la represión de su padre, como también la relación de otros elementos artísticos como la música y la escenografía, por lo que el estilo es muy importante al momento de expresar todas las emociones que pueden sentirse durante la represión en un ambiente de dictadura, lo que es bien transmitido hacia el espectador. Este aspecto se puede evidenciar en la página 122, en donde Dolores dice: el silencio grita, yo me callo, pero el silencio grita, en una manera efusiva, en donde se evidencian las emociones de tristeza e impotencia que puede causar la represión en una persona o en una sociedad. Y en el caso de la obra, cuando el padre asesina indirectamente y con ayuda de Fermín a Rafael por tener un amorío con su hija. En cuanto al aspecto lingüístico, podemos remarcar principalmente el uso de los recursos retóricos, y en este caso el uso del símbolo, el cual se caracteriza por la utilización de una palabra para hacer referencia a otra cosa que generalmente no se menciona en el texto, y en este caso se evidencia en el símbolo de la relación entre los melones ensangrentados y las cabezas, lo que en este caso se refiere a los melones como algo desagradable, ya que están recubiertos de sangre, por lo que evidentemente no se refieren precisamente a melones, sino que se refiere a cabezas de personas ejecutadas durante la época de represión en la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Recursos retóricos que usó la autora para no expresar tan explícitamente y vulgarmente
este hecho ocurrido durante la época de dictadura. A lo que también se refiere es a las miles de muertes que hubo durante estas represiones en las dictaduras de Videla. Estos recursos son fundamentales para la interpretación y la representación a través del arte, y en este caso de aspectos lingüísticos específicos de la obra, lo que nos da una perspectiva mucho más grande de la represión que existía en tiempos pasados y aún sigue vigente en las sociedades actuales, lo que hace a la obra y a la autora a una impulsora del cambio, marcando un punto de inflexión del tiempo y velando por la lucha de reducir las desigualdades en nuestra sociedad y el mundo. Muchísimas gracias, Juan, y también agradecerte a ti, Ansel, por la participación del día de hoy. Y bueno, no me voy a quedar atrás, ya que el día de hoy yo también he traído una obra para abordar un fragmento de la novela gráfica Maus de Art Spiegelman, de 1986 a 1991. Spiegelman se destaca por ser un artista de la gráfica y también por el cómic postmodernista. Cabe recalcar que Spiegelman escribe Maus en 2 tomos, los cuales al final se hacen una sola obra. Y bueno, para comenzar, Maus nos habla sobre el holocausto judío a través del testimonio real de un superviviente. Este testimonio se cuenta a través de la historia del papá de Art Spiegelman. Este nos va relatando cómo es el ser perseguido, el cómo se siente, el ver que varias personas de tu misma religión son asesinadas solo por el simple hecho de que tienen ideas diferentes o por ser diferentes, por gente que les tiene un odio. Entonces la obra de Spiegelman transmite la idea de que cuenta todos estos hechos para que el lector entienda y reflexione sobre los mismos, para que entienda que estos hechos están mal y para que no vuelvan a suceder, para que ellos puedan prevenir lo que pueda suceder. Durante la época que sale de la publicación de Spiegelman, hay varias obras igual que hablan de testimonios de la supervivencia del Holocausto. Estas obras solo son textos que para el simple lector puede ser cansada, ya que solo son textos y palabras dentro de un gran libro. Esto para el lector promedio llega a cansar, por lo que el transmitir la idea se puede perder, ya que el lector se va a sentir cansado y va a sentir muy pesado el leer y el comprender todo esto, por lo cual es muy interesante el cómo Maus relata toda la historia de una forma diferente, ya que usa imágenes y texto para que el lector se vaya encariñando con la obra. Entonces, cuando se encariña el lector con la obra, hace que él mismo entienda la idea que quiere transmitir el autor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos texto nos aburrimos, pero si tiene imágenes se nos hace más fácil el entender lo que está sucediendo. Se puede ver las emociones, los rasgos faciales, lo que expresan los mismos, y es de gran ayuda, ya que nos hacen como transportarnos a esa realidad que nos está explicando el relato. También que Art Spiegelman hace uso del estilo postmodernista. En este caso sería un cómic postmodernista dentro de la obra Maus. Este postmodernismo trata de una corriente de pensamiento que busca superar la modernidad y establecer otra forma de entender el mundo y la realidad que nos rodea. El arte postmoderno apuesta por la mezcla de estilos, no se rige por unos cánones
que dictaban qué era lo correcto y qué técnicas usar en épocas anteriores. Mezcla lo clásico con lo vanguardista, las técnicas tradicionales con las más modernas. Este posmodernismo se puede ver muy reflejado dentro de la obra, ya que no usa la paleta de colores convencional, que serían colores claros que llaman la atención, sino que usa una paleta de colores más oscura. Esta tiene una representación que es que los colores oscuros es para hablar de temas serios que no tienen ese rasgo de hacer entender que es algo gracioso o tiene un fin de entretener y no dar un mensaje importante, sino que es más serio y que quieren transmitir ese mensaje que es como tenebroso. Entonces este uso de paleta de colores hace que el lector se intrigue del por qué utiliza este tipo de paleta de colores. También que se tome con más seriedad el tema que se está abordando, ya que como es un tema muy delicado de la época de la Segunda Guerra Mundial, no se puede estar hablando de chistes y algo gracioso que llame la atención, sino que es hacer entender a la gente que esto es algo serio y que esto no debe volver a suceder. Por otro lado, Spiegelman, dentro de la obra Maus, hace uso de la metáfora visual para marcar una desigualdad racial. En la vida real, todos somos personas y en sí no habría una diferencia total, pero dentro de Maus se remarca muy bien la desigualdad racial. ¿Por qué? Porque Spiegelman retrata a todos los judíos como ratones y a todos los nazis como gatos. Esta representación significa que los gatos son cazados por los ratones son cazados por los gatos. Y esto se pudo demostrar esto es una demostración real, ya que los nazis perseguían a los judíos para matarlos. Además que los gatos son se pueden considerar una raza limpia, por así decirlo, limpios, ser únicos, por así decirlo, y los ratones haciendo referencia a que en esa época se los consideraba como algo asqueroso, algo que simplemente no se podía observar, sino que se quería eliminar de la totalidad. Y eso se marcaría esa desigualdad racial, que tiene mucho sentido con el tema que hablamos del día de hoy, que es la crítica social. Y bueno, con esto, con mi acote, puedo decir que hemos acabado, pero y bueno, para concluir ya, el arte sí es una impulsora del cambio. ¿Por qué? Porque como hemos visto dentro de estas obras transmiten algo, por ejemplo en Maus, transmiten algo catastrófico, con la idea de que el lector, entienda que eso está mal y que no debe volver a suceder. Por lo que el arte llega a tener un gran impacto en el lector, en el que lo ve, en el que lo hace también. Entonces, también el arte, como se lo ha visto durante la historia, es una crítica a lo bueno, a lo malo y a lo que no está bien visto en ese tiempo o en el de ahora. Entonces, la crítica social a través del arte como impulsora del cambio, yo considero que es correcta. El arte es una manera de dar una protesta sin que se use armas o se tenga que hacer algo malo para que los demás te hagan caso. Es una forma silenciosa
pero atractiva para la gente. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, agradecerles por todo, por escucharnos, más que todo.